Hola, bienvenidos a nuestro podcast sobre economía y finanzas. Hoy vamos a hablar sobre dos temas claves para entender cómo los gobiernos manejan la economía, la política económica y la política fiscal. Para eso me acompaña Nuri, economista experta en políticas públicas. Hola Nuri, ¿cómo estás? Hola Valeria, encantada de estar aquí. Muy bien, gracias. Es un placer hablar sobre estos temas tan importantes y a menudo que son tan complejos. Ok, para empezar, Nuri, ¿podrías explicarnos qué es la política económica y cómo se diferencia de la política fiscal? Claro, mira, la política económica es un término amplio que abarca todas las acciones que un gobierno toma para gestionar la economía de un país. Esto incluye tanto la política fiscal como la política monetaria. Y su objetivo es asegurar un crecimiento económico sostenible, mantener la estabilidad de los precios, reducir el desempleo y mejorar el bienestar de la población. Por otro lado tenemos lo que es la política fiscal. Es un subconjunto de la política económica y se refiere específicamente al uso de los ingresos y gastos del gobierno para influir en la economía. Se basa en cómo se recaudan los impuestos y cómo se utilizan esos ingresos para financiar programas y servicios públicos. Eso hace que la política fiscal suene como una herramienta muy poderosa, pero ¿cuáles son las herramientas específicas que un gobierno tiene a su disposición para implementar una política fiscal eficaz? Una de las herramientas más importantes es el presupuesto del gobierno. A través de la planificación del presupuesto, el gobierno decide cuánto dinero se va a gastar y en qué áreas de educación y salud, hasta en infraestructura y defensa. Además, la política fiscal influye en la manipulación de las tasas impositivas y el control del gasto público. Por ejemplo, si el gobierno decide bajar los impuestos, las familias y las empresas tendrán más dinero disponible, lo que puede estimular el consumo y la inversión impulsando la economía. Ok, esto tiene sentido. Entonces, si un gobierno quiere estimular la economía en tiempos de crisis, podría optar una política fiscal expansiva, ¿verdad? Exactamente, una política fiscal expansiva implica aumentar el gasto público o reducir los impuestos para estimular la demanda. Por ejemplo, en la crisis de 2008, muchos gobiernos aplicaron paquetes de estímulo fiscal que incluyen inversiones en infraestructuras y subsidios para empresas y hogares. La idea es que al aumentar gastos se impulse la actividad económica y se reduzca el desempleo. Ok, pero ¿cuáles son los riesgos de una política fiscal expansiva? No es todo positivo, ¿cierto? Así es, uno de los principales riesgos es el aumento de la deuda pública. Por decir, si un gobierno gasta más de lo que ingresa sin aumentar los ingresos mediante impuestos, se incurre en deuda. Y pues si la deuda se acumula demasiado puede llevar a problemas económicos a largo plazo, como un aumento en el costo de financiamiento debido a tasas de intereses más altas y menor capacidad para implementar políticas fiscales en el futuro. Además, una política fiscal demasiado expansiva puede causar inflación de la demanda, supera la capacidad de la economía para producir bienes y servicios. Eso es preocupante. ¿Y qué pasa si el gobierno necesita controlar la inflación? ¿Cómo responde la política fiscal a eso? Por esa parte, para controlar la inflación, los gobiernos pueden optar por una política fiscal más restrictiva. Esto implica reducir el gasto público o aumentar los impuestos para disminuir la demanda en la economía. Al reducir la cantidad de dinero en circulación, se ayuda a enfriar la economía y controlar la presión sobre los precios. Más sin embargo, una política fiscal reactiva puede llevar a una desaceleración económica y aumentar el desempleo, por lo que se debe aplicar con cuidado. Ok, entonces parece que hay un equilibrio muy delicado que debe mantenerse, pero ¿cómo se relaciona la política fiscal con la política monetaria? ¿Qué es el otro componente importante de la política económica? Mira, fíjate que esa es una muy buena pregunta. La política monetaria y la política fiscal deben coordinarse para lograr los objetivos económicos del gobierno. La política monetaria es gestionada por el Banco Central y se enfoca en lo que es controlar la oferta monetaria y las tasas de interés. Por ejemplo, si la economía está en recesión, el Banco Central podría reducir las tasas de interés para hacer que el crédito sea más barato y por lo tanto estimular el consumo y la inversión. La política fiscal, por su parte, actúa por medio del gasto y los impuestos. Cuando ambas políticas se alinean, pueden ser efectivas para impulsar o controlar la economía. Ok, ¿y cómo afecta la política fiscal a la desigualdad y a la distribución de la riqueza? Esa es una de las funciones más importantes de la política fiscal. A través de impuestos progresivos, donde los que tienen más ingresos pagan
como subsidios, pensiones y asistencia social. El gobierno puede redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de la calidad y eficiencia del gasto público. Un gasto ineficiente o corrupto puede hacer que los programas no logren sus objetivos. Es cierto, la transparencia y la eficiencia son cruciales, pero Nuri, ¿cuáles son los desafíos más comunes al implementar una política fiscal efectiva? Bueno, tenemos uno de los principales desafíos de la presión política, que son las decisiones fiscales. Pueden verse afectadas por el deseo de ganar popularidad o de satisfacer a ciertos grupos de interés, en lugar de enfocarse en los objetivos económicos a largo plazo. Tenemos otro desafío que es la evasión y la elusión fiscal, que reducen los ingresos que el gobierno puede recaudar. La falta de transparencia y la corrupción también son problemas significativos, ya que pueden hacer que los recursos no se utilicen de manera óptima. Entiendo, la política fiscal no es solo una cuestión de números, sino de cómo se implementa y se gestiona. Nuri, ha sido un placer hablar contigo sobre este tema tan complejo y esencial. Bueno, el placer es mío, Valeria. Espero que nuestros oyentes ahora tengan una mejor comprensión de cómo es la política fiscal y la economía influye en nuestra vida y en el bienestar de la sociedad. Espero hayan entendido todo y dejado todo claro. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando temas económicos relevantes. Hasta la próxima. Bye.